Ahí. Espero que no haya que pagar derechos de imagen respecto de nadie. Yo estoy cubierto. ¿Sí? Ahora, les decía, en esta materia, primero se prueba la cursada, luego se aprueba el final. ¿Sí? Ustedes van a poder presentarse a final recién en las mesas de septiembre. ¿Sí? Una vez que esté cargada la cursada del cuatrimestre. Y esta materia, historia constitucional, es directamente correlativa de dos materias que ustedes tienen en el segundo cuatrimestre. Una es Derecho Político, la otra es Derecho Constitucional 1. Con lo cual, mi consejo es doble. Hagan el esfuerzo en Introducción al Derecho y en Derecho Romano de sacar buenas calificaciones para no tener que dar examen final. Ese primer punto. Y entonces, cuando termine el cuatrimestre, ya tienen las dos materias de la carrera adentro, en el bolsillo. Segunda cuestión, no dejen este final para el día de mañana, no lo dejen para después de Navidad. ¿Está bien? Van a tener dos llamados de mesa de examen, antes de que termine el segundo cuatrimestre. Van a tener un llamado en septiembre y van a tener un llamado en noviembre. Aprovechenlos, aprovechenlos. ¿Sí? Preparen la materia, preséntense, ríndanla, ¿sí? Y entonces, si hacen una buena cursada de Derecho Político y de Derecho Constitucional, ya pueden estar en condiciones de rendir esos finales. ¿Me explico? ¿Sí? Esto es como consejo general en cómo organizarse en la cursada. Luego, van a ver que nosotros les pedimos que cumplimenten una serie de trabajos prácticos. Los trabajos prácticos los tienen que subir a través del campus. Cuando ustedes van a la actividad, van a ver que como que les aparece una flechita y les dice arrastre acá o lleve acá. Bueno, ¿sí? Es un sistema bastante intuitivo, ¿sí? Para resolver las cuestiones. Yo les pido que en la medida de lo posible suban los trabajos en formato PDF, ¿sí? Los trabajos en formato PDF son más livianos, ¿sí? Son más fáciles para nosotros, para los profesores, para acceder al material para corregirlo. Es más sencillo cuando lo presentan en PDF. Y además, para ustedes, son ineditables. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ustedes suben un documento de Word, un documento RTF, un documento ODT, cualquiera les puede hacer modificaciones a ese texto. Ustedes suben un documento PDF y el documento PDF está cerrado. ¿Está bien? ¿Sí? Es una cuestión de seguridad, ¿sí? Es una cuestión de seguridad en el manejo, en el ida y vuelta de la información, ¿sí? De cada trabajo que nos envían, nosotros les vamos a ir haciendo las devoluciones, ¿sí? A veces las devoluciones son sencillas, a veces son complejas, ¿sí? Eh, en este punto, yo asumo lo que les voy a decir, ¿sí? No nos conformamos fácil, ¿está bien? Les vamos a revisar hasta la ortografía. ¿Me explico? ¿Se entiende esto? No porque yo sea profesor de lengua, ¿sí? Pero estamos en la universidad. Entonces, si alguien me escribe hechos sin H, yo le voy a dar por inválido lo que me está diciendo, si está hablando de algo que pasó. Porque hechos sin H significa de algo que fue echado. ¿Se entiende? Es una pavada, es un ejemplo, ¿sí? Pero como nos ha pasado, queremos dejarlo claro, ¿sí? La escritura, el idioma es un código de comunicación. Hay que emplearlo correctamente, ¿sí? Emplearlo correctamente. Eh, si nos preguntan si hay algún tipo de letra y demás cuestiones, bueno, sugerimos Arial 11, interlineado 1,5, márgenes justificados, ¿sí?
Y por favor, no olviden de ponerle carátula a cada trabajo. Carátula, una carátula mínima que indique quiénes son ustedes. ¿Sí? Porque a veces nos mandan los trabajos y se olvidan de consignar de quién es. Entonces, bueno, eso complica luego la corrección. ¿Está? ¿Listo? Bueno, arranquemos con lo nuestro. La primera unidad de esta materia es una unidad introductoria. Introductoria. Lo que pretende esta unidad es que ustedes nos acompañan en las afirmaciones que nosotros hacemos respecto de que la historia y el derecho son disciplinas científicas, no son simples acumulaciones de conocimiento. ¿Sí? El abogado, el abogado no es un chamullero, ¿sí? Que envuelve a la gente en su capacidad dialógica, ¿sí? Sino que en realidad es un profesional que aborda la realidad a partir de una sólida formación, inicialmente en leyes, pero acompañado de elementos que provienen de otras ciencias sociales, como es la economía, la historia, la sociología, que nos aportan datos contextuales para poder interpretar la realidad. ¿Está bien? Entonces, a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo, a las disciplinas humanísticas, sociales, les llevó, digamos, su batalla, el, el poder instalarse como científicas. Desde fines del siglo XVIII se imponía una concepción de que las únicas ciencias eran las ciencias que podían ser reducidas a leyes universales o a expresiones matemáticas. ¿Sí? Bueno, esto no es así, pero costó, llevó un tiempo. ¿Sí? Los que se dedicaban a cultivar la historia, el derecho, eran considerados meros publicistas en el siglo XIX. Y su consideración como científicos, bueno, recién comienza a reivindicarse en el siglo XX. ¿Sí? En este punto también la historia no es una colección de anécdotas. ¿Sí? La historia no es un anecdotario y tampoco es una efeméride. ¿Sí? La historia tampoco busca reconstruir qué pasó con cada uno de los seres humanos que nos antecedieron. De ninguna manera. La historia lo que trata de hacer es ofrecer un análisis, digamos, integral y ordenado del pasado. ¿Sí? Este análisis integral y ordenado se funda en evidencias. ¿Sí? No pueden ser meras elucubraciones. Y estas evidencias son los documentos. Documentos, testimonios, ¿sí? En base a los cuales el historiador reconstruye el pasado. Con algunas salvedades también. Y es que esos testimonios, esos documentos, fueron elaborados por personas, hombres, mujeres, situados en un contexto determinado. Y en ese contexto determinado, cuando emitieron esos documentos, eh, había intereses en juego. Entonces, ejemplo, si nosotros leemos una carta de Juan Manuel de Rosas como documento, vamos a encontrar una justificación o una explicación de algo que sucedía en Argentina en 1835, y esa explicación está teñida de rosismo. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con rosismo? Bueno, está teñida de su particular forma de ver la realidad. ¿Me explico? Del mismo modo, si nosotros accediéramos a la lectura de el fragmento introductorio al contrato social, ¿sí? Que es
una horita que fue comentada por Mariano Moreno, nos encontraríamos con que ahí está expresada la idea de Mariano Moreno. Y Mariano Moreno estaba en ese momento en conflicto con Saavedra, por ejemplo, y con algunos otros miembros de la Junta. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Esto no es como una extracción de sangre, ¿sí? Que nos va a dar un dato objetivo. Los datos con los que trabajamos están teñidos de subjetividad. Esto es algo con lo que ustedes van a tener que acostumbrarse a trabajar, porque el abogado, la abogada, ya sea que trabaje en forma independiente, ya sea que trabaje para el Estado, en algún servicio del Estado, cualquiera este sea, trabaja con testimonios, ¿sí? La ley va a ser, la ley, la norma, va a ser para ustedes la regla objetiva, pero contra esa regla objetiva van a tener que contrastar lo que les vengan a decir, la conducta de un determinado sujeto. ¿Se entiende? Y ahí entra a tallar la subjetividad. Entonces, ¿sí? A lo largo de estos años de formación, ustedes se van a ir entrenando en desarrollar la capacidad de juicio crítico, ¿sí? De lectura de diversas fuentes y de interpretación de la realidad. ¿Sí? Nosotros tenemos una mensajería en el campus. ¿Sí? Bueno, úsenla, úsenla. Nosotros entramos varias veces por semana. ¿Sí? Y si hacen ustedes alguna intervención, nos impacta también en el correo electrónico. Así que enseguida nos salta una alerta de que un alumno hizo una pregunta. En cuanto tenemos un momento, entramos y les respondemos. ¿Sí? En ese sentido, la distancia no es un obstáculo. ¿Sí? Nuestra pretensión es que ustedes sientan que estamos cerca de ustedes para acompañarlos en este proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, una consulta que quieran hacer? Bien, con el tema de la bibliografía, ustedes van a ver que nosotros tenemos un aula muy nutrida de material. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con muy nutrida? Bueno, les pusimos un montón de materiales. ¿Sí? Tienen mapas, tienen textos, tienen videos, tienen audios, ¿sí? Tienen para completar wikis, tienen lecturas obligatorias para hacer, em, tienen un montón de material, ¿sí? No se queden con la idea de que vamos a resolver esta materia en un encuentro semanal de una hora, ¿no? Ustedes tienen que hacer un esfuerzo sostenido de lectura y de consulta casi diaria, ¿sí? Al aula virtual. Van a encontrar que en el aula virtual ustedes hay clases de años anteriores, ¿sí? En las que ustedes van a asistir como espectadores, ¿sí? A momentos de intercambio en los que dimos clases con otros grupos. Bueno, vean esas interacciones, miren el desarrollo de los temas, ¿sí? Insisto, pregunten, ¿sí? Pregunten. Y de esa manera intentaremos acompañarlos a lo largo de la cursada, ¿sí? Eh, para, para todas ustedes es la primera experiencia en un estudio de nivel superior, Yo ¿sí? estudié trabajo social en el Instituto 13 acá de Pehuajó. ¿Y terminaste? Sí, me recibí, sí. ¿Sos Así que técnica en trabajo social?
Sí, sí, sí. Y estoy haciendo también el tramo pedagógico para anexarlo. Bueno, y ahora más esto. Así que es toda una experiencia. Y Totalmente, con esto cartón lleno, te digo, ¿no? sí, Este, sí. muy Y ahí bien. mi compañera Sofi también. ¿También es trabajadora social como vos? ¿Trabajan en el ámbito público? ¿En educación o en salud? Ay, te muteaste, Ana Clara. Trabajamos en un servicio local de promoción y protección de los derechos del niño. Ay, caramba. Bueno, una motivación extra para estudiar derecho. Sí, 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 bueno. Está bien, están en una trinchera difícil. No se ven Sí. cosas muy agradables ahí. Bueno, Y ¿qué va a también ser? tenemos dos colegas en el equipo que son abogadas, entonces, eh, Bueno, está muy bien. Está muy bien. Perfecto, perfecto. Va a estar buenísimo porque ya a partir de mañana ustedes les empiezan a cascotear el rancho. ¿Sí? Claro, ahora cuando las abogadas se pongan a hablar en difícil, listo, ya está. No hay ningún difícil porque ustedes se van acercando cada vez más a ser colegas. Está muy bien. Fantástico. Bueno, muy bien. Eh, algo más respecto de la materia nuestra. Van a ver que nosotros no entramos de lleno a la historia constitucional argentina, sino que hacemos un rodeo. Hacemos un rodeo porque entendemos que las cosas no pasan de la nada, no surge de un repollo, ¿sí? Y lo que ocurrió aquí, en realidad, hunde sus raíces en procesos más antiguos ocurridos en otros lados. Entonces, nosotros comenzamos planteando la organización política de Europa en los tiempos modernos. ¿Y por qué nos vamos a Europa? Bueno, porque ustedes saben que estas tierras fueron colonizadas por los europeos. ¿Sí? América fue gobernada por españoles, portugueses, ingleses, franceses, dinamarqueses, ¿sí? Holandeses y rusos. Todos estos países europeos en algún momento tuvieron una porción de América, ¿sí? Bajo su control, ¿sí? Y entonces, bueno, y entonces algo, algo en sus interacciones produjeron, ¿sí? Entonces, cuando nuestra historia institucional se desarrolla, la realidad es que los estados en los que hoy está dividido el continente americano no son herederos, no son herederos de los pueblos originarios. ¿Sí? El Perú actual no es una continuación del Tahuantinsuyo, ¿sí? O el México actual, ¿sí? No tiene nada que ver con la Confederación Azteca, que tenía su centro en Tenochtitlán. ¿Me explico en esto? ¿Sí? No hubo una continuidad de instituciones. ¿Sí? Se sigue, está bien, en el Perú se habla el quechua, ¿sí? En el Paraguay se habla el guaraní. En muchas regiones de América Central se habla el náhuatl o maya, ¿sí? Pero las instituciones mayas desaparecieron, ¿sí? No existe más el Halach-Winik, ¿sí? No existe más el Tlacatecutli, ¿está bien? Y el Ayuk no es el formato en el que se divide la sociedad peruana o boliviana. ¿Está bien? Las instituciones que los europeos trasplantaron de sus, digamos, fuentes de origen en Europa, eh, sí se vieron afectadas por las costumbres locales. ¿Sí? Esto es cierto, pero la raíz del ordenamiento jurídico, ¿sí?
hunde, digamos, sus raíces en el derecho romano, en materia del derecho privado, ¿sí? Ya habrán tenido alguna clase con el doctor Arriagada o con Liz al respecto. Y en materia de derecho público, nos reconocemos tributarios de un movimiento global muy importante, como es el movimiento constitucionalista, y la evolución de instituciones locales a partir de lo que fueron los cabildos y las juntas de gobierno. ¿Está bien? Entonces, puestos en este marco, ¿sí? Nosotros somos descendientes culturales de lo que fue el Imperio Español. Y este imperio español comenzó a forjarse a fines del siglo XV, ¿sí? A fines del siglo XV, cuando más o menos para 1460 se produce la unión entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. ¿Sí? Estos jóvenes aún eran adolescentes, ¿sí? Menores de edad, diríamos hoy. Eran primos, por otro lado, pertenecían a la misma familia, a la familia de los Trastámara, y en el caso de Isabel, venía de haber derrotado a su propia hermana en una guerra civil, en la que dos facciones de nobles se habían enfrentado para ver cuál de ambas mujeres iba a ser reina de Castilla. Y el arzobispo de Toledo, en un rapto de genialidad, aprovechando que los jóvenes primos se llevaban muy bien, los casa en secreto. Y entonces genera la primera unión dinástica en territorio, en ese momento, ibérico, hoy España. Entonces nos encontramos con que Isabel de Castilla venía de una región a la cual le eran tributarias Galicia, León, Asturias, Extremadura, La Rioja, los Países Vascos. Y Fernando venía a una región que manejaba Aragón en sí mismo, Cataluña, Valencia, Mallorca, es decir, las Islas Baleares. Y además, los aragoneses poseían una especie de imperio marítimo. En ese momento, los aragoneses eran dueños de Sicilia, de Córcega, y se habían hecho dueños del reino de Nápoles. ¿Sí? Con lo cual, Aragón era uno de los reinos más ricos de la Europa de aquella época, ¿sí? Y tenían algunas tradiciones políticas distintas. Los aragoneses estaban influidos por los franceses y entonces manejaban una idea que no permitía a las mujeres gobernar, ¿sí? Se llamaba ley sálica, ¿sí? Con S, el impedimento para que las mujeres reinasen. En Castilla no pasaba nada de eso. En Castilla, lo mismo que en Inglaterra, las mujeres podían reinar perfectamente. Y de hecho había existido en la historia castellana ocasiones de reinas que habían ocupado el trono de Castilla. Ahora, en este punto, Fernando puede ser rey de Castilla, Isabel no puede ser reina de Aragón, ¿sí? Pero los descendientes de ambos pueden heredar ambos reinos. La idea del arzobispo de Toledo era que, confiando en la juventud de estos muchachos y en que la tradición de la familia era de fertilidad, el arzobispo se imaginaba que los descendientes de los reyes católicos iban a unir en sus cabezas, iban a unir a todos los reinos peninsulares. ¿Se entiende? Es decir, era el comienzo de una política dinástica. Ahora, Castilla tenía sus instituciones, Aragón tenía las suyas. Por ahora no se está fusionando. Es simplemente
simplemente están durmiendo juntos los reyes de un lado y del otro, pero todavía no se amalgamó la cuestión. Ahora, para de alguna manera buscar una excusa para hacer cosas en conjunto, ambos reyes deciden atacar a un reino que estaba hacia el sur, que es el reino de Granada. ¿Sí? El reino de Granada tenía una particularidad, no era cristiano, era el único reino que había quedado en la península ibérica que era gobernado por los musulmanes. ¿Sí? Los árabes, el Islam, había conquistado España hacía 7 siglos atrás. Había conquistado España, había derrumbado el reino visigótico, había establecido una civilización propia, ¿sí? Y en España se había producido un conflicto entre cristianos y musulmanes, conflicto al que los cristianos llaman reconquista, ¿sí? La reconquista, los historiadores españoles sostienen que duró 7 siglos, ¿sí? Comenzó con las primeras resistencias para el año 700 y pico y recién culmina en 1492, ¿sí? Culmina en 1492 cuando los reyes Fernando e Isabel toman la ciudad de Granada, ¿sí? Fíjense ustedes qué interesante la fecha que les acabo de tirar, ¿sí? Porque 1492 es el año del descubrimiento de América, ¿sí? ¿Eh? Ustedes imagínense que mañana, ¿sí? Se abriese un portal y nosotros pudiéramos ir caminando a Marte o a Júpiter. Piensen la locura que les estoy diciendo, ¿no? Y nos encontrásemos con seres viviendo en esos lugares. ¿Cómo los trataríamos? ¿Cómo les hablaríamos? ¿Qué diríamos? Bueno, nosotros llevaríamos nuestra experiencia a esos intentos de contacto, ¿sí? Bueno, hace 500 años atrás pasó lo mismo. Esos castellanos que se van a encontrar con América no van a inventar nada nuevo, van a traer a América, los modos de hacer las cosas que ellos fueron forjando a lo largo de 7 siglos de conflicto con los musulmanes. ¿Me explico? ¿Sí? Es como que Castilla no descansó nunca. Durante 7 siglos combatió para sacar a los musulmanes de España y cuando estaba sentándose a dormir la siesta, se llevó a América por delante. ¿Sí? Y entonces, bueno, no descansó nunca. Igual esto lo vamos a trabajar más profundamente, pero quiero como presentarles el problema, ¿sí? Ya desde el vamos se producen cuestiones jurídicas, ¿sí? ¿De quién es América? Si es que América puede ser de alguien. ¿Y qué pasa con los habitantes que América tiene? ¿Qué derecho tiene un rey europeo a mandar sobre gente que no lo conocen? ¿Qué derecho tienen los españoles o cualquier europeo de establecer un régimen de trabajo sobre las poblaciones locales? ¿Sí? Estas cosas se van a discutir, se van a debatir. ¿Qué derecho tiene el Papa a ser una figura que laude en materia de conflictos internacionales? ¿Sí? ¿Eh? La palabra laudar, ¿sí? Es una palabra que significa emitir un laudo. Y un laudo es una decisión entre dos posiciones en conflicto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo,
cuando un sindicato y una cámara empresarial discuten algo, la decisión que toma el Ministerio de Trabajo se llama laudo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el laudo es la definición de un conflicto. En la Edad Media, los pueblos europeos consideraban que el Papa tenía autoridad para decidir en materia internacional. Todos los pueblos europeos se consideraban miembros de la cristiandad. Y los que no se consideraban miembros de la cristiandad no merecían ser considerados iguales, ¿sí? Entonces, los cristianos reservaban un trato muy diferente a los paganos, como podían ser los vikingos, los lituanos, ¿sí? Algunos pueblos que todavía vivían en Europa en ese momento, y a los musulmanes, ¿sí? Con los cuales estaban en conflicto permanente. Y dentro de las ciudades cristianas también reservaban otro trato hacia los judíos, ¿sí? A los cuales encerraban en barrios, ¿sí? Encerraban en barrios que en Europa Central se llaman gueto y que en España tienen un nombre horrible, se llaman juderías, ¿sí? Entonces estaba la judería de Toledo, la judería de Alcalá, la judería de Sevilla. ¿Me explico? ¿Sí? Una, una configuración de la sociedad muy, muy distinta de la que tenemos hoy en día. Muy distinta. ¿Sí? Bien, entonces, en ese marco, se va a producir la llegada de los castellanos a América. Y digo castellanos, no digo españoles, porque Colón no navega con la bandera de España. España no existía todavía como reino, ¿sí? España era en todo caso un lugar geográfico, pero no era una entidad política. Estaba el reino de Castilla y estaba el reino de Aragón, ¿sí? Y quien autoriza a Colón a navegar en su nombre es la reina de Castilla. El rey de Aragón dice, paso, yo ya tengo, acuérdense lo que les había contado, yo ya tengo Sicilia, tengo Córcega. Después, cuando cortamos la clase, vayan al mapa y fíjense, ¿sí? Chusmerío, los aragoneses en un momento dado habían llegado hasta a conquistar Atenas, como para que ustedes vieran, ¿sí? Todo lo que se habían extendido por el mar Mediterráneo, ¿sí? Y en el mar Mediterráneo, quien manejaba una porción, bueno, controlaba el comercio y ese control del comercio hacía que, bueno, tuvieran una gran riqueza, ¿sí? Imagínense ustedes, los aragoneses eran los que hacían la policía del mar, ¿sí? En el Mediterráneo occidental, ¿sí? En el Mediterráneo oriental es otro tema. Bueno, nos queda menos de un minuto, ¿sí? En un momentito, cuando se cierra la clase, yo la pongo a procesar y en un rato la subo al aula virtual ya como recurso, ¿sí? Ustedes la van a encontrar en la unidad 2, ¿sí? Le voy a poner clase del 8 de mayo y en un ratito van a poder acceder a este material, ¿sí? Les agradezco que se hayan conectado. Si ustedes conocen a algún compañero que hoy no haya podido conectarse, por favor, pásenle el dato y nos vamos a estar encontrando todas las semanas, ¿sí? En este espacio. Nilda, que termines muy bien, ¿sí? La semana de tu cumpleaños, ¿sí? Una alegría encontrarlos Bueno. aquí en este espacio para acompañarlos. No dejen